Fíjese usted, hermano, que en esta serie de prédicas hemos estado estudiando las pruebas de la iglesia al final de los tiempos. Y hemos hablado de la prueba de la fe, la prueba de la santidad, y nos resta ocuparnos esta noche y de las noches que vienen de la prueba del servicio en la obra del Señor. La iglesia de los últimos días está siendo probada en el servicio. Pero yo quiero recordarte que las tres pruebas, la fe, la santidad y del servicio, son una sola prueba. Una sola prueba. En la prédica pasada decíamos que el que tiene fe es santo y a su vez puede servirle al Señor con humildad, con amor y con paciencia. Y es importante que nosotros entendamos qué es servirle al Señor. ¿Qué es servirle al Señor? Porque muchas personas creen que le están sirviendo al Señor, pero en realidad no es así. En realidad le están sirviendo a Satanás. Le están sirviendo al mundo o se están sirviendo a sí mismo para satisfacer los deseos de la carne. Servir al Señor es servirle como dice la palabra de Dios. Y los requisitos para hacerlo son la fe, la santidad y la obediencia al Señor y a su palabra. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Regálame un amén si lo tienes. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo quiero que notes, hermano, hermana, cómo antes de servir al Señor hay unos requisitos que son: 1, temer a Dios. 1, temer a Dios. 2, andar en sus caminos. 3, amarlo. Fíjate que estos 3 requisitos se relacionan con la fe, con la santidad y la obediencia a su palabra. Primer requisito. Requisito para el servicio, la fe y el temor a Dios. Pareciera una contradicción hablar de fe y temor, porque normalmente pensamos que el que teme no tiene fe. Pero claramente la Escritura nos dice del temor reverente hacia nuestro Dios, sabiendo que Dios es nuestro Señor. A Él le rendimos adoración y le rendimos obediencia. La Biblia también habla en Mateo 10 de temer a Dios. Aleluya. Quien es el que echa el alma y el cuerpo en el infierno. Y quiero remitirme a la última prédica donde yo decía, hay mucha gente confundida y piensa que Satanás es el dueño del infierno. No, el infierno no lo ha hecho Satanás, lo hizo el Señor Jesucristo. Y lo hizo para Satanás y la tercera parte de ángeles. De tal manera que ese no es un lugar para la iglesia santa. ¿Cuántos están convencidos de eso? No es un lugar para la iglesia santa. Y no, nosotros no vamos a ir ahí. Porque el Señor ha tenido misericordia y nos ha rescatado de las tinieblas
del abismo y nos ha traído a su luz admirable. Aleluya. De tal manera que temer a Dios es no minimizar su palabra, no minimizarla, hacerla pequeñita. La palabra siempre será grande, no minimizarla. Aleluya. No menospreciar su palabra, no tenerla en poco. Aleluya. No desecharla. La Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es bueno que nosotros lo repasemos. El que es sabio teme a Dios. El que tiene sabiduría de Dios teme a Dios y valora, mire, valora por encima de todo dicha sabiduría. Y no pone en la misma balanza el conocimiento del hombre con la sabiduría de Dios. Es un exabrupto. Es ser necio. De tal manera que hay una relación entre la fe y el temor a Dios. Y yo quiero demostrarlo a través de un ejemplo que aparece en la palabra y es con el siervo Abraham. Claramente las escrituras dicen que el siervo Abraham manifestó su fe en el temor a Dios. Lee conmigo Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bueno, todos conocemos esta escena en la que el Señor le ordena a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac. Después del milagro que había hecho, porque no, Sara no lo podía tener. Pero también quiero que recordemos, hermanos, hermanas, que el Señor le había dado la promesa, quiero subrayar, la promesa de la descendencia por la eternidad. Mucho antes ya había hecho el pacto con Abraham, el pacto abrahámico, el cual se narra en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Vamos a leer. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, recibió y atesoró la promesa, subrayo, la promesa, en su corazón. Tuvo fe y por eso dice la palabra de Dios que le fue contado por justicia. Aleluya. Pero vemos en este pasaje de Génesis 22 que el Señor le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único, a su unigénito. Ese que le había prometido y que le había dado en una circunstancia tremenda. Él casi con 100 años y Sara también. Y cuando tenía matriz, es imposible de engendrar hijos. Es decir, que se lo había dado a través de un milagro y entonces le dice: sacrifícalo. Génesis 22, 11, ¿quieres ahí mismo? Coloca un separador ahí en Génesis. Génesis 22, 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu único.
¿Usted está viendo la prueba de fe? La manifestación de la fe en Abraham fue el temor a Dios. Dice que el Señor dijo que conoció que le temía por cuanto no le rehusó a su único hijo. Y miren que esto ya se reitera acá en el libro, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos se reitera en Hebreos 11, versículo 17. Lee conmigo. Busca Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren cómo dice que la fe de Abraham lo movió a ofrecer a Isaac. Pues confiaba y tenía la certeza y convicción, estas dos categorías, certeza y convicción, es lo que arropa la fe en las promesas, porque hay algo que no debemos dejar desalojarnos del corazón y del espíritu de nosotros, y es que el Señor ha dado unas promesas a sus hijos. Tenemos herencia a los hijos, somos coherederos con Cristo Jesús. Y a Él se le dio la potestad de tener dominio sobre todo. No dice la promesa, sino las promesas. Y una de ellas es en Isaac, te será llamada descendencia. Abraham creyó en A, la promesa de la descendencia. 2, o B, en la promesa de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, como se confirma en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 10 al 16. C o 3, Abraham tenía también la plena certeza y convicción en la promesa de la nueva tierra. Y D, en la promesa del Redentor, su simiente, mediante el cual todas las naciones serían benditas, pues en Cristo Jesús, escucha, pues en Cristo Jesús la simiente de Abraham será removida para siempre, aleluya. La maldición del universo, la maldición de la tierra y de la humanidad, para una descendencia bendita, santa, linaje bendito de Jehová. De tal manera, mis amados, que la Biblia enseña que la fe de Abraham manifestó el temor a Dios. Esa es la clave para cada uno de nosotros, el temor a Dios. Mira cómo dice Génesis 22, 15. Regrésate ahí a Génesis otra vez. Génesis 22, 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí la palabra relaciona la fe, el temor a Dios y la obediencia. Repito, aquí la palabra relaciona la fe, el temor a Dios y la obediencia, los cuales son requisitos para servirle. ¿Usted cree que alguien que no tenga fe, que no tenga temor a Dios y que no sea obediente le puede servir al Señor en el reino de los cielos? No. Veamos ahora entonces el segundo requisito para servir a Dios. Ya ese quedó claro. Segundo requisito, la santidad y andar en los caminos del Señor. Este segundo requisito, para el servicio al Señor, recuerde que estos requisitos se encuentran en Deuteronomio 10.
Volvamos a leer ahora. Deuteronomio 10:12. ¿Sí te acuerdas de eso? Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De tal manera que la santidad se traduce en andar en sus caminos. Caminar con el Señor como lo hizo Enoc. Permanentemente, mis amados, se hace énfasis en la palabra de andar y guardar los caminos del Señor. Andar y guardarlos. Todos los siervos de Dios clamaban porque se les mostrase los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? La intimidad con Él. Guardar una estrecha relación íntima. Tú estar en Él y Él estar en ti. Esos son los caminos del Señor. Moisés le pidió al Señor en Éxodo 33:13. Lee conmigo. Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quiénes son los que desean descanso? Bueno, te tienes que embarcar en el reino de los cielos y tienes que estar esperando y anhelando de que el Señor te arrebate en las nubes y que puedas venir con Él en la segunda venida y después entrar al milenio. Ese es el descanso. 1000 años en que te gozarás porque tendrás cuerpo nuevo, glorificado. Aleluya. Dice el Salmo 25:12 que al hombre que teme a Jehová, Él le mostrará el camino. ¿Quieres leer conmigo? Salmo 100 o Salmo 25. Salmo 25. Versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y ves ahí mismo al Salmo 27, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fíjese que David le implora al Señor que le enseñe su camino y lo guíe por la senda de rectitud. Pero ven más adelantico ahí al Salmo 32. David pide perdón, obtiene liberación y recibe la palabra del Señor que le dice que le hará entender y le enseñaré o le enseñará el camino por donde debe de andar. Aleluya. Ese salmo lo puedes leer en tu casa todito. Y ves adelante ahí, después del 32, ves al 37. Y lee en el versículo 34. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Milenio, milenio.
Qué promesa tan poderosa. David dice que el que espera en Jehová y guarda su camino, el Señor lo exaltará para heredar la tierra. Coré dice en el Salmo 44, sigue hacia adelante, en el Salmo 44, 28. No hay 28. Entonces 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Fíjense ustedes, hermanos, que a pesar de todos los impíos, del vituperio y el mal que le causaban, dice el salmista que no se ha apartado del camino del rey. Lo cual entonces equivale a decir que no dejó de practicar la santidad. Porque yo creo que una de los enclaves de nosotros como hijos de Dios es que no dejemos de practicar la santidad. Usted sabe perfectamente que la santidad cuesta, pero es un privilegio ser santo, porque se notará la diferencia con relación al que tiene la mente entenebrecida y está en el mundo y es esclavo de Satanás. Se notará la diferencia porque se verá en usted, no solamente en su rostro y en su vida, sino en todo su ser, que es libre. Y la gente respirará la santidad suya. Y eso hará que el diablo huya, porque el diablo no soporta la santidad de los hijos de Dios. ¿Quién dijo amén? Aleluya. Es decir, que nosotros no vamos a tener una diferencia con relación a la gente común y corriente que anda para arriba y para abajo y que se creen que están vivos y están muertos porque tienen el espíritu muerto. Hay una gran diferencia, pero esa diferencia la vas a hacer tú, la vas a hacer a nivel individual, porque la salvación es individual y tú tienes que guardarla con temor y temblor. El Señor dice que el temor y la reverencia a lo que Él ha dado es una ganancia que Él obtuvo, es una resultante de su sacrificio perfecto, es un trabajo que Él hizo, es una obra perfecta. Por tanto, no somos menospreciadores de la obra perfecta del Rey. ¿Quién dijo amén? Y dice el Salmo 77 que el camino del Señor es santo. Por tanto, el que anda en su camino es santo. Practica la santidad. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú cómo puedes decir que eres hijo de Dios si tú no practicas santidad? ¿Usted cree que la iglesia está en condición de meterse en una encuesta de este nivel? La iglesia todita está en condiciones de meterse en una encuesta de este nivel. Yo te digo que no. Porque la iglesia ha dejado que Satanás la ministre y mundanea. Es nicolaíta. Y ha perdido el año ahí. Y la iglesia se ha vuelto esclava de Satanás. Pero la iglesia santa, el remanente del que el Señor dice que nunca va a desaparecer, practica santidad y eso hace la gran diferencia. Hermano, el que practica santidad, Satanás no se puede sostener delante de él. Por eso es que cuando hay personas que están tomadas por Satanás, Satanás tiene que salir y tiene que huir. Es decir, que el que anda en su camino es santo. Practica la santidad, se deleita en la santidad, guarda la santidad. Yo quiero que leamos el Salmo 77, el cual cantamos en la iglesia. ¿Lo tienes? El versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Aleluya. Vete al Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
dice que es bienaventurado el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Dice la palabra que llegarán a Sión, a la nueva Jerusalén. Salmo 84:6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Di aleluya. Gloria a Dios. Hermano, mire que el salmista clama para que Dios le enseñe sus caminos. Aleluya. Lo que implica caminar en la verdad, porque Él es la verdad, no hay otra verdad. Por eso es que hay que temer a su nombre. El que hace esto alabará, glorificará y exaltará al Señor para siempre, mis amados. Ve al Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Y nos vamos al Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia, ¿no? Todo dedicado a la palabra de Dios. En el Salmo 119 el salmista dice que los de perfecto camino son bienaventurados y no hacen iniquidad. Dice que se ha gozado en el camino de los testimonios del Señor. Clama para que le haga entender el camino de sus mandamientos. Afirma que ha escogido, escucha, el camino de verdad y que correrá por el camino de los mandamientos del Rey, de los mandamientos del Señor. Ese es el camino que tenemos que correr. Y el trecho que queda es corto. Porque los propósitos del Señor están en que su iglesia santa culmine el trayecto que el Señor le ha diseñado para que llegue a donde tiene que llegar, a la Nueva Jerusalén. De tal manera, hermano, hermana, que andar en el camino del Señor es andar en Cristo. Ahí rematamos, es andar en Cristo, es andar en el Espíritu. Mire cómo dijo el Señor en Juan 14:6. Jesús les dijo, Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que el que se extravía en el camino o del camino, el que se desvía, ya no puede servirle al Señor. Así haga obras en el nombre del Señor. Cuando la persona se desvía y ha conocido al Señor, apostata de la fe. Y es difícil convencer a un apóstata que el Señor tenga misericordia de los apóstatas, porque se han desviado del camino. Por eso no puede servirle al Señor. Un apóstata no va a subir si no tiene arrepentimiento. Y a un apóstata le cuesta mucho trabajo arrepentirse. Entre más trayectoria, mientras más espacio se haya alejado del Señor, más le cuesta. Porque ha elegido no el reino del Señor, que está en la Nueva Jerusalén, en la ciudadanía del cielo, sino el reino de este mundo es lo que ha elegido. Los apóstatas saltan hacia el reino de este mundo. Ese es el engaño que les pone Satanás a los apóstatas. Se anclan en el reino de este mundo y después les cuesta trabajo salir del reino de este mundo para entrar al reino de los cielos. Dice la palabra que así haga obras en el nombre del Señor.
¿Qué le digo? Jesús en realidad solo le sirven a aquellos que son santos. El que no es santo no le sirve al Señor, le sirve a Satanás. Y usted dirá, pastor, es duro, y yo te diré, la palabra dice así, que o somos santos o somos profanos, o somos mundanos. Pero que no podemos ser santos y profanos o mundanos a la vez. Esas dos cosas no se pueden combinar. Al Señor no le gustan las mezclas, al Señor no le gusta la tibieza, sino quiere que sus hijos sean de una sola pieza. Aleluya. Solo los que andan en el camino del Señor pueden servirle. En la prédica que viene del miércoles vamos a estudiar esto y otros requisitos para nosotros saber cómo es que le podemos servir al Rey. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.